Dios les bendiga, les saludamos en nombre de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo en Castleberry, y que es pastoreada por nuestro amado reverendo Héctor Santiago. En esta hora nos ocupa la primera unidad que se titula Dios requiere justicia. La lección es el número 14, justicia y obediencia. El tema, justicia, ley e historia. El texto bíblico bajo consideración se encuentra en Deuteronomio capítulo 5 del 1b al verso 3, el capítulo 10 los versos del 12 al 13 y el capítulo 27 los versos del 1 al 10. El texto áureo está en Deuteronomio 10, 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Solo que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo prescribo hoy para tu bien. Qué bueno es que todo lo que el Señor escribe y sus estatutos y sus ordenanzas es para que obre en beneficio nuestro, para nuestro bien. Los objetivos de la lección. Comprender la amplitud de la justicia divina para asumir un compromiso ético con su realización en nuestras comunidades. Identificar las conductas que Dios exige de su pueblo para, en la práctica de la justicia y en el compromiso de establecer una mejor sociedad. Ese es el propósito. Es importante identificar las conductas que Dios exige de su pueblo, es decir, de nosotros, en la práctica de la justicia y en el compromiso de establecer una mejor relación con nuestro Dios y una mejor relación con la sociedad, porque nuestra relación con la sociedad va a depender mucho de cómo es que nos relacionamos con Dios. Así que, considerando todas esas cosas, ¿verdad? Tenemos también el objetivo, reconocer el deber de diseñar programas educativos creativos e innovadores para que la juventud crezca en la palabra y sirvan al Señor con alegría. No que sirvan porque me lo piden, porque lo tengo que hacer, sino que lo hagan con alegría, con gozo. El vocabulario. Nos acercamos entonces al vocabulario y vamos a ir definiendo unos conceptos. Cuando hablamos de la ley o la ley mosaica, se refiere a la Torá o el Pentateuco. Son los primeros 5 libros de las escrituras hebreas tradicionalmente atribuidos a Moisés. El fundamento de la ley es el amor y el cuidado de Dios para con su pueblo. Obedecerla produce bienestar, prosperidad, paz y seguridad. Entonces tenemos el término pacto o alianza, que en muchas instancias se usan como sinónimo. Entonces, tanto el pacto como la alianza, la definición, ¿verdad?, del hebreo, berit o brit, en la teología bíblica se refiere a la intención de Dios para que el ser humano tenga una vida de comunión con Él. Dios desea, Dios anhela que nosotros estemos relacionados con Él, pero de una manera de comunión, común unión con Dios, ¿verdad? El pacto alianza en el Antiguo Testamento se refiere al convenio entre Yahvé e Israel al pie del monte Oreb, que define la identidad del pueblo hebreo. Eso es tocante al Antiguo Testamento. Vamos a ir viendo cómo es esa instrucción o esa intención de Dios de tener una relación con su pueblo. No solamente se queda para el pueblo judío en el Antiguo Testamento,
sino que eso va teniendo un alcance que llega hasta nosotros hoy. El nombre del libro de Deuteronomio en hebreo, no sé pronunciar muy bien, es Elet Hadebarim, que traducido quiere decir estas son las palabras. Y nosotros sabemos que en la tradición hebrea, ¿verdad? En la literatura hebrea, el inicio de cada oración, el inicio del libro, del documento escrito, esa primera oración es lo que pasa a ser parte del título. Y precisamente ese término en hebreo, lo que quiere decir en nuestro idioma, estas son las palabras, porque así es que empieza el libro de Deuteronomio. Es importante que tengamos, ¿verdad? Todas esas cositas en mente. Ahora bien, cuando nos acercamos a esta porción en Deuteronomio 5, los versos del 1 al 3, ya estamos hablando aquí del segundo discurso de Moisés antes que el pueblo entrase a la tierra prometida. Ya estaban muy cerca y es importante que cuando están cerca a entrar en una nueva etapa, a entrar en la promesa, en recibir lo que se les ha prometido por tanto tiempo, cuando se llega a ese punto, entonces es bien importante hacer un alto y repasar, ¿verdad? Todo lo que ha ocurrido, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha prometido. ¿Sí? Entonces dice de la siguiente manera. Lo primero que dice, antes de entrar a la tierra prometida, podemos ir haciendo la conexión con nuestra experiencia hoy. Hay una exhortación muy particular. Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Escucha lo que yo pronuncio, mis estatutos, mis decretos. Hay que aprenderlos, ¿verdad? Memorizarlos o por lo menos tenerlos bien conscientes, guardarlos, es decir, atesorarlos. Y los aprendemos y los atesoramos con un propósito, para ponerlos por obra, porque si no, no tendría sentido. Jehová nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Es sorprendente cómo la escritura tiene una vigencia y es relevante para el pueblo que estaba en aquella dispensación y para todas las generaciones que han seguido. Este texto tiene una vigencia tremenda, porque tan efectivo fue en aquella época como en toda la trayectoria del pueblo de Israel, y tan efectiva y tan importante es para nosotros hoy, porque no con nuestros padres hizo Jehová este pacto. Dios hizo un pacto con nuestros padres, pero no se reduce a eso, sino con nosotros hoy, en este siglo XXI. Este texto cobra una vigencia de una manera tan particular para nosotros hoy, todos los que estamos hoy aquí vivos. Esa palabra es eficaz y es vida. Y recordemos que la palabra que es viva y que es eficaz permanece para siempre, porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Pasamos entonces al capítulo 10, los versos del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Lo mismo que el Señor le solicitó y le pidió a Israel, nos pide a nosotros hoy. Y dice que le sirvas, lo ames con todo
corazón con toda tu alma. Pero también dice que guardes los mandamientos. Es que eso lo sigues repitiendo. Es importante que lo escuchemos. Es importante que lo atesoremos. Que amemos y sirvamos a Dios. Que guardemos los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y entonces tenemos que detenernos en esta palabrita prosperidad, porque lamentablemente en este tiempo esa palabra se ha interpretado con una visión bien reduccionista, donde reducimos el término, el concepto prosperidad se reduce a la prosperidad económica y pensamos que por portarnos bien, por guardar los mandamientos y los decretos, vamos a estar en unas posiciones de ventaja económica y de prosperidad económica. Nada más lejos de lo cierto, porque hay ocasiones donde a Dios le place que disfrutemos de unas cosas, pero esa no es la esencia de lo que Dios tiene en mente cuando nos habla de prosperidad. En tercera de Juan, capítulo 1 y verso 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. No se reduce a un pequeño renglón de lo económico, en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. En este peregrinaje, nosotros debemos procurar que nuestras almas prosperen, crezcan en conocimiento, en temor de Dios, en obediencia, de tal manera que llegue un día donde esa plenitud de prosperidad habrá de cumplirse cuando el Señor venga por nosotros o vayamos a Él. Y entonces tendremos esa prosperidad total. ¿Por qué? Porque nos hemos dado a la tarea de procurar una relación con Dios, de procurar una comunión con Dios que va a hacer prosperar nuestra alma, de tal manera que cuando el Señor venga por su pueblo o que vayamos a Él, estemos, como dice la Escritura, enteramente preparados para el día de la final trompeta, porque sonará la trompeta. Nótese que el bienestar de Israel en el Antiguo Testamento se consigue únicamente en la observación del pacto de alianza, en el cumplimiento de los mandatos del Señor. En el Antiguo Testamento, estrictamente por el cumplimiento del pacto. Sabemos que ningún ser humano es capaz de cumplir con todos los requisitos y con todas las leyes que Dios prescribe. Pero Dios en su infinito amor, por eso es que esto se trata de amor, en su infinito amor y en su misericordia, envió a su Hijo para que el Hijo sí pagara el precio. Fue el único que pudo pagar el precio, cumplir, para que entonces nosotros nos agarremos de esa promesa, de esa prosperidad eterna que habremos de disfrutar, porque Jesucristo pagó el precio de nuestra culpa, el precio de nuestro pecado. Entonces pasamos al capítulo 27, los versos del 1 al 10, donde se establece lo que se llama el tercer discurso de Moisés. Está en el 27 del 1 al 10. Entonces dice, Moisés y los ancianos de Israel dieron orden al pueblo y dijeron, guarden todos los mandamientos que yo les ordeno hoy. Aquí nosotros vemos que hay una tarea compartida, porque ya se trata no solamente de Moisés, de la exhortación que hace el líder, sino que esa exhortación que hace el líder va respaldada por un grupo de líderes que también le acompañan. Y eso es importante, porque la carga no puede caer sobre una sola persona. El único que pudo cargar él solito con todo, con todo ese peso, con toda esa carga, se llama Jesucristo.
nosotros los seres humanos necesitamos ser colaboradores los unos con los otros, como un cuerpo trabajar unidos. Y en ese empeño de que se logre el propósito de Dios en la vida nuestra y en la vida del pueblo. Así que ellos hacen una exhortación que más que exhortación es un mandato. Nótese el modo imperativo con que se dice, guarden todos los mandamientos que yo les ordeno. Una palabra fuerte. Yo se los ordeno hoy. De una manera bien, que no hay escapatoria de interpretarlo de otra forma. Los versos del 1 al 8 es la parte donde se dan las instrucciones para levantar unas piedras, para escribir las ordenanzas del pacto y la construcción de un altar. Es importante que entendamos bien que son dos estructuras. Está hablando desde la parte B del verso 2 al 4. Está hablando, dice, levantarás para ti piedras grandes y blanqueadas con cal. Ese es una estructura. Y son blanqueadas con cal para que entonces se le pueda escribir, ¿verdad? Que se pueda escribir sobre esas piedras. Y es importante escribirlo para que las generaciones futuras tengan ese referente, tengan, y no pase solamente de, ¿verdad? Por el mensaje pasado de manera verbal, porque aunque pasa de generación en generación verbal, es importante que esté escrito para que no se pierda nada, para que no se, en el transcurso de ese mensaje, de esa comunicación del mensaje, no se pierda la esencia. De ahí la importancia de la palabra escrita. Entonces ese es un monumento, o sea, una estructura, esas piedras grandes blanqueadas en cal para escribir sobre ellas. Además, son dos, además edificarás allí un altar al Señor tu Dios, un altar de piedras. Que, comprendiendo eso, que son dos estructuras, entonces en el verso 9 vemos que Moisés y los sacerdotes, hay ese elemento de unidad, los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel, primero dijeron guarda todos los mandamientos, ahora dice guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy te has convertido en pueblo del Señor tu Dios. Por tanto, obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que hoy te ordeno. Fíjese, amado hermano, que es importante estudiar la palabra, conocer cuáles son los decretos y los estatutos, los mandatos de Dios. Pero también es importante escuchar. Guarda silencio y escucha. Es decir, presta atención. Mantén tus oídos bien abiertos. Es decir, eso que vas a oír, que vas a escuchar, vas a meditar sobre eso. Lo vas a procesar. Y lo vas a procesar con un solo propósito, y es obedecer al Señor nuestro Dios y cumplir sus mandamientos. Y mira, cuando dice los estatutos que hoy te ordeno, de nuevo, la vigencia, ese hoy tiene relevancia para todas las generaciones. Por eso es importante que de generación en generación se sigan en la enseñanza, el ministerio de enseñar la palabra del Señor. Hay tres principios aplicables en la fe cristiana. En primer lugar, tenemos que Dios es el que decide establecer un pacto y es un pacto de amor con su pueblo. Este es el principio básico para entender la justicia divina. Nos arroja a luz lo que dice en Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
es importante reconocer que nosotros no somos nenes buenos que aceptamos al Señor porque el Señor es bueno y porque escuchamos su mensaje y como nosotros somos buenos, pues nos vamos a unir a la comparsa, nos vamos a unir al pueblo de Dios. No, no, nada más lejos de lo cierto. Lo cierto es que tenemos que reconocer que somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. Y aún siendo pecadores, mire cómo es la justicia de Dios. La justicia humana, el que la hace, la paga. Ojo por ojo y diente por diente. Esa es la visión humana, pero la perspectiva divina es tan diferente porque no es por lo que merezcamos. La retribución que recibimos no es lo que merecemos. Dios ha querido morir por nosotros, siendo aún nosotros pecadores. Eso es amor. Si Él no es amor, entonces, mire, el mundo no es el mundo, porque todo ha sido creado y todo ha sido ordenado por amor. El segundo principio que tenemos entonces es que Dios exige fidelidad y adoración, lo cual implica obediencia. En esa fidelidad y adoración tiene que haber un elemento, un requisito indispensable, porque no podemos decir que le somos fieles a Dios si no le obedecemos. No podemos decir que nuestra adoración al Señor es efectiva y es verdadera si no le obedecemos. La fidelidad, la obediencia y la justicia van de la mano. Dios hace énfasis recurrente a la responsabilidad que tenemos de instruir a las generaciones más jóvenes, a los que siguen después de nosotros, a las generaciones más, y hay que instruirlos en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que se están instruyendo últimamente que responden a otros escenarios, pero para nosotros es esencial que esa generación que nos sigue sea instruida en la palabra de Dios. La fuerza de la juventud debe residir en conocer y vivir la alegría del amor de Dios desde sus propias realidades, desde sus sueños y sus aspiraciones, de manera que los jóvenes y esa generación que ha de instruir a las siguientes generaciones no vea en el obedecer, en la obediencia a Dios, lo vea como una carga, como algo impuesto a lo que hay que obedecer, sino que descubra el beneficio, la alegría y el gozo de poder recibir a través de la obediencia, recibir la bendición de nuestro Señor. El monumento conmemorativo de las piedras y cal servirá como una herramienta pedagógica para toda la nación, en especial para la nueva generación. La nueva vida de Israel en Canaán solo podrá ser efectuada mediante la fidelidad y la obediencia a la palabra de Dios. La nueva vida de nosotros hoy, aquí, en donde quiera que nos encontremos, pero en este tiempo y en este lugar, va a ser fecunda mientras nosotros seamos fieles a Dios, mientras seamos obedientes a la palabra de Dios. El Señor nos continúe bendiciendo, esperando en Cristo que esta lección sea atesorada en nuestra mente, en nuestro corazón y la pongamos por obra. Dios te bendiga.